Hola creativos, en anteriores vídeos os enseñé a hacer un cuaderno doble en zigzag y un bloque de notas con materiales reciclados. Hoy os enseñaré dónde y para qué utilizo este bloque de notas. También os enseñaré a hacer un bolsillo vertical para guardar el bloque de notas en el cuaderno doble. ¿Queréis saber cómo? Pues vamos con ello. Lo primero que hago es reciclar una cartulina para hacer el bolsillo. Tomo las medidas de ancho y largo con un lápiz y marco también 1 centímetro de más para hacer pestañas que posteriormente plegaré y pegaré al cuaderno para hacer el bolsillo como te muestro en el vídeo.
Y así queda el bolsillo. Ahora guardo el bloc de notas introduciendo el cartón que puse al final como base. Ya está listo para usar. Se puede escribir en él dentro o lo puedes sacar y utilizar fuera del cuaderno. Cuando se gaste, puedes hacer otro y reponerlo, ya que lo bueno que tiene es que puedes seguir usando el cuaderno una vez que se haya terminado el bloc de notas. Utilicé de forma terapéutica este bloc de notas para soltar los pensamientos negativos y dejar ir lo malo. Hay situaciones en la vida que nos preocupan en exceso y tenemos el run run en la cabeza constantemente. Si lo escribimos en el bloc de notas y luego lo rompemos, estamos soltando esos pensamientos negativos que nos perturban y al romperlos acabamos de forma metafórica definitivamente con ellos. ¿Qué te parece mi forma de usar el bloc de notas? ¿Para qué lo usarías tú? Déjamelo en los comentarios.